Atención, satoshimaniacos y amantes de la descentralización, preparaos, porque tenemos material pirotécnico a punto de explotarnos en las manos, porque el rey Bitcoin parece tranquilo, pero el tablero financiero se mueve bajo nuestros pies. Primero, la inflación favorita de la Reserva Federal acaba de registrar su primera caída mensual en 6 años. Un dato que debería aliviar a los mercados financieros, aunque Bitcoin, de momento, permanece vigilando desde una zona clave. Pero mientras el precio parece contener la respiración, en Michigan está ocurriendo algo completamente diferente. Una minera ha vendido 100 Bitcoin para financiar un gigantesco centro de datos de inteligencia artificial. Sí, guerreros, Bitcoin está empezando a convertirse en combustible para la carrera tecnológica. Y la historia no termina ahí. Desde Japón, nuevos grandes capitales se preparan para entrar en Bitcoin y otros activos digitales mediante un fondo respaldado por SBI. Mientras unos venden BTC para construir infraestructura, otros organizan dinero institucional para comprarlo. Pero todavía queda la pieza más delicada. Estados Unidos acaba de llevar Bitcoin al terreno de las sanciones internacionales, acusando a una empresa marítima iraní de utilizar activos digitales para moverse fuera de los canales tradicionales. Inflación, inteligencia artificial, capital institucional, geopolítica, 4 movimientos distintos. Pero todos están empujando a Bitcoin hacia una nueva función dentro de la arquitectura del dinero. Así que la pregunta de hoy no es solamente si Bitcoin subirá o bajará. La verdadera pregunta es, ¿qué está pasando con Bitcoin mientras el mundo entero empieza a utilizarlo para cosas completamente diferentes? El precio permanece cerca de una zona clave mientras cambia su utilidad. Hoy no perseguiremos una vela verde ni lloraremos una roja. Descubriremos por qué la IA empieza a consumir capital almacenado en Bitcoin y quién construye la siguiente fase del ciclo. Y cómo los centros de poder utilizan, financian o vigilan la red descentralizada. Esto no es calma, guerreros, es un nuevo orden en construcción. Ayer observábamos cómo la banca internacional y los grandes capitales conquistaban espacios dentro del universo blockchain. La historia parecía concentrada en bancos, custodia regulada y nueva arquitectura del dinero. Sin embargo, hoy aparece otra capa. La creación de Satoshi Nakamoto no solo recibe presión desde el sistema monetario, también alimenta infraestructura tecnológica, respalda líneas de crédito, entra en fondos de inversión y cruza el radar geopolítico de los estados. Anteayer discutíamos quién podía frenar su precio. Ahora surge una pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando todos necesitan utilizarlo, incluso quienes desconfían de él? La primera pieza llega desde Estados Unidos. Bitcoin y las acciones disfrutaron de un repunte después de que el índice PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, registrara su primera caída mensual en 6 años. El dato interanual cumplió las expectativas y se moderó la presión procedente de los semiconductores surcoreanos. Para los mercados financieros, esa combinación ofrece aire. No significa que los guardianes monetarios abran mañana las compuertas de liquidez, pero reduce temporalmente el miedo a una inflación descontrolada. Y aquí está el detalle importante, criptonautas, Bitcoin no explotó ni se derrumbó. Se mantuvo estable. Esa reacción parece aburrida, pero dentro del sistema bursátil la ausencia de pánico también informa. El mercado recibió una señal macroeconómica favorable y BTC conservó su posición mientras el flujo de capital evaluaba el siguiente movimiento. Cuando una noticia capaz de alterar las expectativas sobre tipos de interés no provoca una sacudida, quizá las manos grandes ya estaban colocadas o esperan otra confirmación antes del siguiente punto de decisión. Por eso no debemos confundir estabilidad con debilidad. Bitcoin sigue rodeado por volatilidad, pero hoy la batalla no está solamente en el gráfico. Está en las expectativas sobre los bancos centrales, la deuda, el apetito por riesgo y la velocidad con la que el dinero busca activos digitales.
Si la inflación continúa enfriándose, la narrativa de liquidez puede fortalecerse. Si vuelve a acelerarse, las autoridades monetarias recuperarán el relato. Bitcoin permanece en medio, absorbiendo cada señal conectada al distrito financiero. Pero la segunda pieza rompe el guión habitual. Hyperscale Data, vinculada a la minería de Bitcoin, vendió 100 BTC para financiar un centro de inteligencia artificial en Michigan. Además, utiliza una línea de crédito respaldada por Bitcoin para impulsar un campus relacionado con un posible contrato multimillonario. Traducido al idioma satoshimaniaco, una reserva digital creada dentro de la red de Bitcoin ayuda a levantar servidores, instalaciones energéticas y capacidad informática en el mundo físico. El titular dice que la IA consume BTC, pero no porque una máquina muerda monedas en una wallet fría. Lo consume porque la carrera por construir potencia computacional necesita capital, energía y velocidad. Hyperscale convirtió parte de su tesorería en combustible financiero. Y eso abre una pregunta para los surfeadores de la blockchain: ¿las mineras seguirán acumulando Bitcoin en una bóveda digital o comenzarán a venderlo para convertirse en operadores de inteligencia artificial? La decisión tiene dos caras. Vender 100 BTC introduce oferta y reduce la reserva de la compañía. Pero también demuestra que Bitcoin puede actuar como garantía para infraestructura estratégica. Antes, las mineras extraían bloques y protegían la cadena de bloques. Ahora algunas descubren que sus centros de datos, conexiones eléctricas y terrenos también sirven para competir en la fiebre de la IA. No vemos una simple venta. Vemos una industria intentando mutar antes de que cambien sus márgenes. Y cuidado, rompe bloques del cifrado, porque esta transición puede alterar la infraestructura de Bitcoin. Si más mineras desvían energía, máquinas o capital hacia centros de inteligencia artificial, la competencia cambiará. Algunas venderán BTC para crecer, otras conservarán sus monedas y otras usarán deuda respaldada por reservas. Todo dependerá de qué negocio ofrezca mejores retornos sin debilitar la seguridad cripto ni la capacidad de minar. La IA no sustituye hoy a Bitcoin, pero compite por los mismos recursos físicos. La tercera pieza llega desde Japón. El desarrollador de videojuegos Gumi lanzó junto a SBI un fondo de Bitcoin y altcoins, reforzando una estrategia centrada también en XRP. La compañía casi duplicó sus tenencias de criptomonedas el último año y ahora organiza esa exposición. Mientras Hyperscale vende parte de su tesorería para construir infraestructura, Gumi amplía su entrada en el entorno cripto con el respaldo de un grupo financiero importante. Esta diferencia es crucial: el flujo de capital no se mueve en una sola dirección. Unas compañías convierten Bitcoin en hormigón, servidores y energía, otras convierten dinero corporativo en activos digitales. Así se forma la siguiente fase del ciclo, no mediante una subida limpia, sino mediante decisiones empresariales opuestas conectadas por la misma arquitectura del dinero. Japón no copia a Wall Street. Desarrolla sus propios puentes entre entretenimiento, banca, fondos de inversión y blockchain. Para los amantes de la criptoesfera, la presencia de SBI aporta una lectura institucional. No garantiza beneficios ni convierte cada altcoin en una apuesta segura, pero demuestra que Asia continúa construyendo productos alrededor de estos activos. El capital tradicional ya no necesita entrar únicamente mediante un exchange. Puede utilizar estructuras corporativas, socios financieros e instrumentos para integrar exposición cripto dentro de una estrategia amplia. La frontera entre mercados tradicionales y universo blockchain se vuelve menos visible. Entonces aparece la cuarta pieza, la más incómoda. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa marítima iraní Hormuz Safe y afirmó que aceptó Bitcoin y otros activos digitales para evadir restricciones y generar ingresos para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Aquí Bitcoin deja de ser inversión, tesorería o garantía. Entra directamente en el aparato estatal, las sanciones internacionales y la vigilancia financiera.
La red descentralizada no pregunta por banderas, pero los reguladores financieros sí. Cada transferencia en la cadena de bloques puede convertirse en una pista, mientras la infraestructura de pagos queda bajo presión al cruzar jurisdicciones sensibles. Esa es la paradoja. Bitcoin permite mover valor sin pedir permiso a un banco, pero su libro público ofrece rastros que empresas y autoridades pueden seguir. No es invisibilidad automática, es otra arquitectura, con libertad operativa y exposición permanente. Estados Unidos quiere proteger la eficacia de sus sanciones, las entidades sancionadas buscan rutas alternativas, y Bitcoin queda entre ambos centros de poder. Este frente no acusa a toda la red, igual que una operación ilegal con dólares no convierte al dólar entero en culpable. Pero recuerda que los estados vigilarán las zonas clave donde el dinero digital toca exchanges, custodios, empresas y bancos. La lucha real se concentra en las puertas de entrada y salida. Se convierte en garantía, combustible empresarial, producto financiero y herramienta dentro del tablero internacional. Este nuevo orden en construcción no avanza en línea recta. Puede generar presión vendedora cuando las empresas liquidan reservas, demanda cuando nacen vehículos y tensión cuando los estados endurecen la vigilancia. Por eso las próximas zonas clave son claras: la reacción de BTC ante datos macroeconómicos, las ventas de tesorerías mineras, la entrada de dinero institucional asiático y la respuesta regulatoria ante usos transfronterizos. Ahí estarán los próximos puntos de decisión. Así que no os dejéis engañar por una sesión tranquila. Bajo el precio se mueven servidores, crédito, fondos corporativos y sanciones internacionales. La IA no ha derrotado a Bitcoin, utiliza el capital que Bitcoin acumuló. Los estados no controlan la red, intentan controlar sus conexiones. Y las instituciones no esperan invitación. Construyen mientras muchos todavía miran una vela de 5 minutos. Satoshi maníacos, decidme qué movimiento os parece más importante: que una minera venda 100 BTC para financiar inteligencia artificial o que Japón abra vehículos para comprar activos digitales. Seguiremos aquí, observando bloques, frontera digitales y cambios en la arquitectura del dinero, porque en este mercado no sobrevive quien grita más, sino quien entiende antes lo que están haciendo. Cuidaos, compañeros de batalla. Nos vemos en la próxima señal, bloque a bloque.